Bueno, hoy después de carretera toca bosque en vez de acabar la carretera. Porque, para no repetir, oye. Y que tenemos tiempo. Que hay tiempo hoy y que es un sendero de puta madre. Bosquecito, para acabar prácticamente en el mismo sitio y vuelta a bajar. Además así, toca grabar la bajada inicial, que el otro día se perdió por la liadita del gimbal. Así que puta madre. Perfecto. ¡Opa! El salto bueno. ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! Esa raíz, esa raíz. Estaba la raíz oculta, la muy zorra, ¿eh? ¿Vean las hojas? Mucho más putas que el otro día. Como la del Rocky Staff. ¡Bum! ¡Apa! Claro, el otro día, no sé si vais a ir nada con el aire, pero el otro día vinimos por aquí por la derecha, del contenedor este verde a la derecha, por la carretera, y hoy salimos aquí en medio de la nada. Vamos a darle un poco. Hemos acabado el sendero ese de antes. ¡Opa! ¡Opa! El sendero ese de antes lo hemos acabado. Y acababa en esta, que es la bajada alta del otro día, que nos perdimos. La que he hablado antes, ¿no? Que al gimbal se le fue la cabeza. ¡Oh! Puedo prometer que esto el otro día estaba igual. Que se veía algo, pero que había unas trampicas aquí. ¡Wow! Guay. ¿Hay alguna raíz? Sí, hay alguna, guarda. Qué lindo. Creo que aquí es donde empezaba, donde nos dimos cuenta que habíamos perdido un tramo. O sea que sí. ¡Wow! No coincide igual. Igual podemos volar este cacho. Okay. No es porque sea putísimo, pero es tras curva. Y todo izquierda es llevadero. Pero... rocones aquí de punta. No lo he grabado, no habéis visto, pero voy a enviar una carta suave porque vais a flipar cómo se ha quedado la cubierta delantera entre las raíces, las rocas y todo lo seco. No sé. Vale, que
que este camino es agresivo, pero vais a flipar ahora cuando os enseñe los tacos de adelante. ¡Wow! Se han jodidamente desintegrado por la mitad. Lo que decían de Schwalbe, que había arreglado con el nuevo compuesto el tema que se quedaba sin tacos. Nada, no hay de la China, chavales. Vale, tras árbol caído. ¿Qué? Hombre, era por arriba. ¡Woohoo! All right. Aquí vamos a empezar una transición guapa. El otro día vinimos por aquí, os enseñé un trozo, pero ahora vamos a cambiar. Hemos girado a izquierdas para entrar aquí, abajo del río. Wow, so beautiful. Vale, que es más sendero de paseo, pero está guapísimo. Como Freddie Mercury. Hasta el GPS se pierde aquí. Hostia, ya te digo, vaya pedrolo. Menudo pedrolaco había ahí. Lo que valle más fino. Hombre, es una largada que merece la pena. Si vas con tiempo, hacerte los túneles es bonito. O sea, de enduro no te aporta mucho, pero... Ya el fondo, Hondarribia. Sí, claro. Ah, es muy bonito. Pasote, tío. Sí, porque estos túneles para otra cosa no... Oh, buenos pedrolos, chaval. Y directos al bosque. No hay ni un alma. Más, creo que por aquí nunca hay ningún alma. Bueno, remontada final por la carretera hasta la valla que hemos pasado antes para tirar hasta abajo ya. La última bajada es variante el otro día, no la decimos, ¿no? No vas a repetir nada ya. 0 repetición. Ok. Es aquí derecha era el cambio. La otra vez fue por allí izquierda. Vamos recto. Esta vez derecha. ¡Opa! ¡Se policha! ¿Cómo se la ha hecho, eh? Pero qué agujeros, chaval. Hay que venir con la escoba y limpiar, chaval. Es que no se ve ni el suelo, es la hostia.
¡Guau! ¡Fua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se policha! Este último cacho con tanta hoja está jodido, pero Buah. estaba seco. Qué bonita, Sí, sí, chaval. Corta. Más corta, pero tiene más intríngulis. ¿Cómo ha puesto de caza? ¡Guau! ¡Qué fino, me había dicho! Son curvas rápidas, pipa, tipo videojuego, así cortas. ¡Woohoo! Dropete con surco. ¡Opa! El desnivel ahí. Las patitas piden un pincho. ¡Oh! El salto imprevisto. ¡Opa! ¡Qué mal el apoyo! ¡Oh! He hecho el apoyo en el surco ahí. Esa es la Juanita de abajo. ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! Toma. Ahora, a cascarla. ¿Qué? Echamos el pincho de rival, ¿no? ¿Sí o qué? Voy a enseñar ahora la cubiertilla. Ojito a esto. Pero qué devorada. O sea, fijaos porque es medio nudo. Increíble, tío. Es medio nudo, de hecho, pero vamos, el lateral, el taco lateral. Mira, 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 mira. Medio taco. Medio jodido taco. Es verdad que algunos aguantan, por ejemplo este lado aguanta un poco más. Se ve que está muy gastado en el borde, pero no tanto. Pero es que estos son un pasote, están desintegrados. Señores de Sualve. Señores de Sualve, por favor, envíenme una cubierta.